bueno, en verano obviamente es más peligroso los alimentos justamente por las altas temperaturas, algo fundamental. Y decimos, ¿por qué es más peligroso las altas temperaturas? Porque favorecen justamente la reproducción de bacterias. Para que tengan en cuenta, más o menos en 20 minutos se duplica el número de bacterias de un alimento si yo lo dejo fuera de la heladera, o sea, a temperaturas superiores a 5 grados. Entonces, la principal es mantener la cadena de frío. Y otro punto también, ahora para las fiestas, separar lo crudo de lo cocido y lo que es sobras, sobre todo aquellas que ya han estado fuera de la heladera, servidas en una mesa, no consumirlas pasadas las 48 horas. Bien, y cuando hablamos de las bacterias que se reproducen, cuando quedan determinados alimentos fuera de la heladera, ¿de qué estamos hablando puntualmente? ¿Hay algunas que son más peligrosas que otras? ¿Qué te pueden generar en el organismo? Nosotros nunca sabemos qué bacterias están presentes por ahí en el alimento. Puede ser que algunas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que nosotros tenemos en las manos y transmitimos a los alimentos y en la saliva también. Entonces, cuando hablamos sobre los alimentos se transmite, entonces por ahí puede ser una de las más frecuentes, no una de las más peligrosas. Eso es medio difícil de saber, hay muchísimas bacterias. Sí. Pero yo siempre digo, el me cae mal, no es que me cayó mal, es que ese alimento estaba contaminado con alguna bacteria seguramente. Por eso es tan importante en esta época que además con el calor se favorece muchísimo más la deshidratación, eso agudiza cualquier cuadro gastrointestinal. La conservación de la cadena de frío en las fiestas, nosotros siempre hacemos mucho hincapié, no dejar mucho tiempo fuera de la heladera los alimentos, no hacer la sobremesa con los alimentos servidos, sino primero refrigerarlos, sobre todo aquellos que tienen alto contenido de proteínas, como son las carnes, los huevos, las mayonesas, que son por ahí los alimentos más peligrosos. Te iba a preguntar justamente sobre la mayonesa. Viste que suele quedar el tarro de mayonesa o el sachet generalmente mucho tiempo fuera de la heladera. Hay que tratar de evitar la mayonesa, claro, ¿no? Si no está en la heladera, claro. Vos me decís, le hago un sanguchito de jamón y queso con pan lactal al nene para que lleve a la colonia. Por ponerte un ejemplo, bueno, si en la colonia generalmente hay heladera para que los chicos guarden las cosas refrigeradas, pero si no la hay, es mejor no ponerle mayonesa. Sí, y bueno, ahí también el tema del fiambre también es bastante complicado, claro. Pero sí, la mayonesa, bueno, el año pasado tuvimos un brote de salmonelosis justamente por esas cuestiones. Sí, ¿y cuáles son, cómo afecta al organismo? O sea, ¿cuáles son los síntomas si te llegas a intoxicar? A ver, depende de qué bacteria, pero la mayoría de las bacterias de las enfermedades de transmisión alimentaria se caracterizan por síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor estomacal, diarreas. Esos son como los más generales. Después hay enfermedades que tienen síntomas más puntuales. La salmonelosis, bueno, son cuadros mucho más agudos que muchas veces pueden estar acompañados de fiebre. Pero eso que siempre digo, el me cayó mal, eso es una intoxicación o una enfermedad transmitida por alimentos muchas veces. Bien, y por eso también es tan importante el tema de la hidratación, ¿no? Y acá me quiero detener. Cuando hablamos de hidratación, ¿con qué nos hidratamos? ¿Con agua únicamente? Sabemos que el no a las gaseosas, no al alcohol, pero ponele, hay gente que toma mate todo el día y te dice, yo me hidrato tomando mate. Lo ideal es el agua porque no tiene nada disuelto, que es todo absorbible por el organismo. El agua del mate sirve como hidratación, pero por ahí no es igual que tomar agua. ¿Por qué? Porque tiene solutos, tiene cosas disueltas que hacen que el organismo no pueda aprovechar el 100% esa agua. De cualquier manera, es mucho mejor el mate que una gaseosa para hidratarse, pero siempre la recomendación es agua potable. Bien, y cuando hablamos de evitar que se corte la cadena de frío, una duda que me ha surgido siempre. Viste que dicen, bueno, si vos tenés algo en el freezer, lo descongelás, ¿sí? No lo podés volver a congelar si no lo usaste, esté crudo o cocinado. Yo te digo, no sé, ponele una pechuga de pollo cruda. La sacás, la descongelás, no la usás por alguna razón y la volvés a poner en el freezer. O una tarta que ya está cocinada y pasa lo mismo. Bueno, la saqué, no la comí, la vuelvo a poner en el freezer. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener presente que el freezer detiene el crecimiento de la mayor parte de las bacterias patógenas, pero no de la totalidad de las bacterias, porque hay bacterias que se llaman criófilas, que se pueden seguir desarrollando a temperaturas del freezer.
pero además una vez que vos descongelar un alimento, subió la temperatura de todo el alimento, entonces las bacterias, el frío no mata a las bacterias, las duerme, o sea, enlentece el crecimiento. Entonces, cuando vos lo descongelaste, las bacterias ya hubo reproducción. Cuando lo volvés a congelar, la carga de bacterias que tiene ese alimento ya va mucho mayor que la inicial. Teniendo en cuenta de que el frío no las va a matar, simplemente las va a dormir, como alentecer el crecimiento, eso termina provocando que después de reiteradas de descongelarlo muchas veces, pueda llegar a contaminarse. Lo que sí vos podés hacer, no en el caso de la tarta ya cocida, pero sí en el caso de lo crudo, es cocinarlo, aunque no lo vaya a consumir en el momento, y congelarlo cocinado. Y eso, acá lo que quería destacar es que si yo sé que las sobras, por ejemplo ahora en la fiesta, sobra muchísima comida, no las voy a consumir dentro de las 48 horas y además ya estuvieron expuestas un tiempo considerado a temperatura ambiente, la recomendación es que las congelen. Siempre en recipientes los más herméticos posible para evitar la quemadura por frío y con una fecha, con una cinta, con una fecha de cuándo lo congelaron para saber cuánto tiempo más o menos tiene. Bien. Para tener en cuenta las comidas ya cocidas, en el freezer duran aproximadamente 3 meses y en la heladera estamos hablando de nada más que 48 horas. Bien, y en relación a las frutas y las verduras, al momento de lavarlas, viste que en el verano también se come mucha más fruta o ensaladas frescas con verduras crudas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das para evitar justamente que esta contaminación, no? Y lo que es frutas y verduras, si vos te podés tomar el trabajo de lavarlo bien y secarlo antes de almacenarlo, incluso aumentás la vida útil porque ya estás eliminando la carga de bacterias que puedan llegar a tener en la superficie que hace que la fruta se deteriore más rápidamente. El problema es que si no la secas bien, sí vas a generar vos mismo un deterioro mayor. Así que si vos la vas a guardar como viene la verdulería, que está sucia, entre comillas, la recomendación es bien separado del resto de los alimentos para que no te genere una contaminación en la heladera y la vida útil va a ser mucho más corta. Si tenés el tiempo de poder tomar y las ganas de tomarte el trabajo de lavarlas y desinfectarlas con agua con 5 gotitas de lavandina por litro, secarlas bien y después guardarlas, ahí aumentás la vida útil y no hay tanto riesgo de contaminación con el resto de los alimentos que ya tenés guardados.